Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vamos a hablar brevemente de la ley de ISR, de las personas morales. Para lo cual es preciso mencionar que el gran porcentaje de recaudación que tiene nuestro país está basado precisamente en este impuesto, derivado de que la principal fuente de captación lo constituyen los ingresos que se perciben por este concepto. Por ejemplo, están salarios, están las actividades empresariales que graban para ISR, la prestación de servicios personales subordinados, el arrendamiento, la enajenación de bienes y entre otros pues se encuentran los dividendos, los intereses y otros ingresos. El impuesto sobre la renta en México es un impuesto directo, ya que se determina o la base que grava es la diferencia de restar a los ingresos percibidos en un ejercicio las deducciones autorizadas. Dentro de las deducciones autorizadas, bueno, pues tendríamos que remitirnos al artículo 22 para saber exactamente cuáles son las que son deducibles, ¿no? En términos generales, bueno, el impuesto pues se va a determinar aplicando la tasa del 30% sobre la base de la diferencia entre los ingresos y las deducciones. Para el ISR se presenta de manera mensual a cuenta del impuesto anual los denominados pagos provisionales. Estos son de manera mensual. En marzo o a más tardar en el mes de marzo se debe presentar la declaración anual, que es a través de la cual se hace el pago definitivo de este impuesto. ¿Quiénes son sujetos de pagar este impuesto? Son todas las personas morales y físicas que se encuentren en los siguientes casos: que sean residentes en México respecto de todos los ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde se producen. Otros que deben pagar impuestos son los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país y va a ser en relación a los ingresos que perciban en dicho establecimiento. También pagarán el impuesto residentes en el extranjero respecto a los ingresos procedentes de fuente de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniéndolo dichos ingresos no sean atribuibles a este. En la ley de impuestos sobre la renta se distinguen las personas morales y las personas físicas. Encontramos así que entre las personas morales está el régimen general de ley. Es importante destacar que la tasación de impuesto varía dependiendo de los supuestos en los que se encuentra el contribuyente, debiendo diferenciar primordialmente si se trata de una persona física o una persona moral. Es decir, una persona moral, la tasa de impuesto que va a aplicar, que es la tasa máxima, es la del 30%. Sin embargo, dentro de las personas morales, cabe hacer mención que se encuentran las que no tienen fines lucrativos. Por lo tanto, al no tener este fin, no se consideran contribuyentes de este impuesto. Para las personas físicas, el ISR se determina distinto. Ellos van a aplicar una tarifa que va basada en un límite inferior, en que se ubique la base imponible, y por eso se utilizan las tablas vigentes que publica el SAT, de acuerdo al ejercicio que se va a enterar. Otra diferencia importante entre las personas morales y las físicas es el momento de la causación. Las personas morales van a causar el impuesto por todas aquellas operaciones devengadas, estén cobradas o no estén cobradas, siempre y cuando cuenten con la documentación correspondiente, como son las facturas, que ahora se llaman certificados o son CFDIs. Sin embargo, las personas físicas van a causar el impuesto en el momento que se efectúe el cobro, es decir, lo determinan vía flujo. No obstante que el ISR es el impuesto más importante en nuestro país debido al porcentaje que representa la recaudación, México y las autoridades hacendarias han estado muy preocupadas por terminar y luchar contra el comercio informal, ya que representan en el universo de contribuyentes un índice bastante alto. En este orden de ideas, el pasado 9 de febrero del año en curso, el Congreso de la Unión aprobó un decreto que reforma a la ley de sociedades mercantiles, por el que, entre otras, se crea una nueva sociedad mercantil en México, denominada Sociedad por Acciones Simplificadas, que sus siglas son SAS. En lo consecutivo las llamaremos así. Estas SAS ya existen en otros países, que es donde México está tomando el ejemplo.
Esta medida pretende coadyuvar en el fomento a la regularización del comercio informal en el país. Es importante mencionar las ventajas que tiene o la razón que tuvo el gobierno para crear este tipo de sociedades. Aunque es un tema relativamente nuevo para la Ley de Impuestos sobre la Renta y es parte de la reforma de 2017, quiero aprovechar este espacio para hablar de este tipo de empresas, ya que representan una posible opción para aquellas personas físicas que quieren fortalecer su actividad y blindar un poquito más su operación, cosa que no se tiene como personas físicas. Entonces, dentro de este orden de ideas, lo que podemos mencionar es las características principales de una SAS. Pues son que puede ser constituida por una o más personas físicas, quienes estarán obligadas únicamente al pago de su aportación. Deberá ser constituida a través del Sistema Electrónico de Constitución, denominado SEC. Para tal efecto, va a establecerlo la Secretaría de Economía y se llevará por medios digitales, o sea, Internet. Todo esto va a ser vía electrónica. Es a través de un programa informativo que va a establecer la propia Secretaría. Van a existir, digamos, como un formato que va a contener diversas cláusulas que él o los accionistas podrán escoger de acuerdo a los fines que van a integrar en los estatutos de su sociedad y para los fines que van a ser creadas. En ningún caso se va a exigir el requisito de escritura pública. Con esto, bueno, pues entendemos que se van a minimizar costos para crear una compañía, lo que para una persona moral o las sociedades que ya están constituidas representa un gasto bastante considerable, pagar al notario y hacer todo ese tipo de tramitología. En este caso va a ser muy rápido. No requieren, otra ventaja es que no van a requerir separar el 5% que cualquier sociedad debe conservar de su capital como parte de la reserva. El Sistema Electrónico de Constitución, SEC, contará con un mecanismo de que forma directa genere un folio mercantil para la emisión de la boleta de inscripción al registro público. Entonces, una persona moral, una sociedad mercantil, generalmente lo que hace es, va a constituir su compañía, celebra su acta constitutiva y después la inscribe en el registro público. Aquí, como lo había comentado, como va a ser a través del sistema electrónico, en automático ese folio le va a dar la inscripción al registro público de comercio cumpliendo con este requerimiento o con este requisito. La representación de la sociedad va a estar a cargo de un administrador. Otra de las ventajas importantes de este tipo de empresas es que no requieren un capital mínimo, ¿no? Entonces lo pueden constituir con 5,000, 2,000 y ojo, algo bien importante, la sociedad para establecer la responsabilidad solidaria va a ser hasta el monto que haya sido aportado por cada accionista, no podrá ser mayor a eso. Entonces con esto blindamos un poquito el patrimonio de las personas físicas. Dentro de las restricciones, pues podemos mencionar brevemente las principales. Bueno, pues que los ingresos no podrán rebasar de 5 millones, que deben contar las personas físicas que integrarán la sociedad con una firma electrónica avanzada vigente. Como podemos observar, los esfuerzos del gobierno es por digitalizar toda esta parte de apoyo a las empresas y también buscando rescatar que toda esta economía informal pues pueda formar parte del padrón de contribuyentes. Sin embargo, como parte final quisiera hacer la siguiente reflexión. No podemos perder de vista los riesgos que implementa en la creación de este tipo de empresas. El aumento del robo de identidad y suplantación utilizando la fiel hacen cuestionable que sea el único requisito para la constitución de la sociedad. Imagínense que usted tramitó su fiel como persona física, roban su identidad y crean una SAS y sacan los 5 millones de ingresos que tienen de tope. No pagan impuestos, obviamente, la autoridad va a buscar a la persona que tramitó esa fiel, mientras que la empresa puede desaparecer. O sea, no solamente a través del aumento de las penas, sino con mecanismos que realmente hagan efectivo que la fiel sea una clave de identificación infalible, son puntos que la autoridad tendrá que cuidar
para que no se den este tipo de casos. Queda pendiente conocer las herramientas con las que contará la autoridad para que sean sujeto activo de la ley antilavado, puesto que ya es un aspecto clave en las sociedades en general para desvirtuar operaciones fraudulentas. Esto, en mi humilde opinión, pero la mejor opinión la tienen ustedes.